Muy buenos días a todos. Yo soy Andrés Mendiri, soy responsable de comunicación comercial y de marketing de contenidos en The Revenue. Lo primero, bienvenidos, por supuesto, y muchas gracias por sumaros a este evento, sabiendo las agendas apretadas que tenemos todos, ¿no? Como sabéis, The Revenue somos una consultora de marketing digital que ayudamos a empresas B2B a innovar en sus procesos y aumentar ventas a través de una estrategia de generación de demanda digital. Y precisamente de eso va el webinar de hoy, de los cambios que se han producido en los hábitos de compra en B2B, de la evolución que han experimentado los departamentos de marketing en este tiempo y de cómo aprovechar sobre todo este escenario digital, esta nueva realidad, para ser una empresa más competitiva. El webinar lleva por título Generación de demanda B2B, ¿cómo empezar? Crea un pipeline predecible y escalable en la era del cliente digital. El ponente, lo tengo conmigo al lado, es Juan Liedo. Juan es fundador y CEO de nuestra consultora, de The Revenue. En cuanto a la información práctica, os comento que la presentación de Juan va a durar aproximadamente 30 minutos, que si surgen comentarios o queréis aclarar alguna duda, lo mejor es que escribamos en el chat que tenéis en la barra de abajo de la conexión, de la sesión, que responderemos, lógicamente, abriremos el debate y las respuestas al final de la presentación. Y luego os aviso de que al final lanzaremos, solemos hacerlo, una encuesta pues para ver cómo ha ido la sesión y qué os ha parecido. Así que, sin más, adelante, Juan, con tu presentación. Gracias, Andrés, por la presentación. Mi nombre, como os había adelantado Andrés, es Juan Liedo. Aquí tenéis los datos, mis datos de contacto en mi LinkedIn. En esta presentación voy a tratar estos puntos que aparecen en el índice. Vamos a ver cuál es el proceso de compra B2B. Vamos a ver dónde nos podemos situar nosotros dentro de este nuevo escenario. Vamos a ver después cómo fijar objetivos de marketing alineados con ventas B2B. Hablaremos de las estrategias de generación de demanda de la era digital y luego ya haremos un zoom en cada una de las tres estrategias principales, que son Lead to Revenue, Marketing por cuenta o ABM y Prospecting. Bien, vamos con el proceso de compra B2B actual, ¿no? Bueno, actualmente la mayoría de los procesos de compra B2B comienzan en lo digital. No quiere decir que acaben, simplemente es que comienzan. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Aquí en esta imagen podéis ver ese proceso de compra donde un contacto en esta parte gris pues, va teniendo conciencia de una necesidad o de un problema, empieza a explorar soluciones a esa necesidad o problema y en estas fases que están aquí en gris está consumiendo contenidos de diferentes sitios y no está dejando huella, ¿de acuerdo? Y luego ya llega un momento en el que investigando, profundizando en sus necesidades y adquiriendo, digamos, mayor nivel de conocimiento, pues llega un momento en que empieza a ser conocido por marketing, pues porque básicamente pues, empieza a consumir algún contenido bajo suscripción, ¿no? Una vez que es conocido por marketing, normalmente pues este contacto empieza también a consumir más contenido que típicamente en estas fases suelen ser contenidos relacionados con casos de éxito, con testimonios, después de haber hecho, digamos, un primer barrido a lo que serían soluciones y tipos de ofertas de productos y servicios. Y llega ya un momento en el que está preparado, está caliente, está preparado para tener una conversación de un carácter más comercial, ¿no? Y en ese momento es cuando empieza a ser conocido por el equipo comercial,
¿de acuerdo? Y en todo este proceso intervienen bastantes personas. O sea, en B2B, dependiendo del tamaño de la empresa, es muy habitual que haya un volumen pues de más de 10 personas implicadas, ¿de acuerdo? Entre decisores y prescriptores, ¿no? Aquí, más o menos, los estudios dicen que de media puede haber hasta 10 personas entre decisores y prescriptores que son conocidos en esta etapa. Y luego veis esta etapa de arriba que puede haber hasta otras 10 personas o incluso más si la empresa ya es muy, muy grande, que son personas que van a participar en ese proceso de decisión, pero que no son conocidos ni por marketing ni por ventas, ¿no? Y entonces aquí el reto es esta zona gris, ¿no? ¿Cómo intentamos que esta zona gris sea más pequeña? Es decir, ¿cómo hacemos que esos anónimos sean conocidos lo antes posible en su proceso de compra, ¿no? Fijaos que este proceso de compra tiene un recorrido de anonimato muy importante, ¿no? Esto es un dato, yo creo que es relevante porque esto es una consecuencia de la era digital y también de la pandemia, ¿no? Este recorrido de anonimato digital, todo el mundo está diciendo que está cogiendo cada vez más espacio en el proceso de compra, ¿no? Entonces los clientes quieren contactar más tarde con nosotros cuando ya están educados sobre lo que necesitan y ya cuando contactan tienen muchas veces casi ya recorrido el 70% del proceso de compra y ya saben con quién 2 o 3 proveedores creen que pueden trabajar, ¿no? Bueno, entonces aquí el reto es cómo podemos impactar cuanto antes desde el canal digital, desde marketing, a esos decisores anónimos para que sean conocidos lo antes posible. Y luego, ¿cómo podemos hacer esto, ¿no? O sea, ¿qué estrategias hay desde la generación de demanda digital para trabajar esto, ¿no? Para acelerar este proceso de compra y llevarle al contacto hacia nuestro terreno lo antes posible, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estrategias hay, ¿no? Entonces, claro, para saber qué estrategias hay, es bueno saber cuál es el punto de partida que tenemos, ¿no? Es decir, dónde estamos nosotros en estos momentos, en la era digital, ¿no? Fijaos que el rol de marketing B2B en los últimos años ha cambiado dramáticamente. Es decir, yo recuerdo hacia el año 2010 que a marketing nadie le pedía que trajera leads o negocio y si los traía era de una manera absolutamente reactiva. Y marketing era un departamento en general, pues muy de soporte, un departamento menor en la escala social de la compañía, normalmente con unas funciones pues, muy ligadas al branding y poco ligadas a la generación de demanda, ¿no? Y ese rol, con el paso del tiempo y con la incorporación de las tecnologías digitales y también con los cambios de comportamiento de compra de los clientes, pues ese rol ha ido cambiando, ¿no? Ha habido, digamos, más presión corporativa para que marketing empiece a traer negocio, ¿no? Y ya fijaos que hacia el año 2016 a muchos departamentos de marketing les piden ya no solo que traigan leads de calidad, por supuesto, sino que les van a medir por el volumen de ofertas o de oportunidades que se generan derivadas de su trabajo. Y ya en los tiempos en los que estamos ahora, las empresas avanzadas en gestión, las empresas maduras en marketing, por supuesto, son capaces ya de medir la atribución de marketing al negocio y ver cuál es la contribución a los ingresos de la compañía, ¿no? Y empiezan a medir a marketing por esos indicadores de ventas, ¿no? De tal manera que marketing asciende en la escala social dentro de las compañías, ¿no? En The Revenue nosotros trabajamos con una herramienta que nos permite medir el nivel de madurez en el que está una empresa B2B. Es una herramienta muy sencilla, por supuesto matizable, mejorable, ¿no? Pero es una herramienta que nos permite ubicar rápidamente pues dónde está una empresa en estos 3 niveles de madurez, ¿no? Un nivel inicial, que llamamos, un nivel gestionado y un nivel optimizado, ¿no? ¿De qué depende estar en un nivel o estar en otro? Pues depende de estos elementos facilitadores que están aquí a la izquierda. Depende de si los objetivos
los tenemos fijados, si hacemos un seguimiento de ese cuadro de mando, si ese cuadro de mando integra marketing y ventas. Depende de si hay estrategias y tácticas para alcanzar esos objetivos y cuáles son. Depende de cómo estemos organizados, si tenemos recursos, especialmente en la era digital, recursos de marketing digital, ¿no? Si tenemos también pues, métodos de trabajo, prácticas adaptados a esta era digital y si tenemos, una de las cosas más importantes, si tenemos datos, ¿no? Es decir, si estamos trabajando el conocimiento de nuestros clientes y somos capaces de integrar esos datos, de almacenarlos y de activarlos para personalizar experiencias, ¿no? Entonces, la conclusión es que la mayoría de las empresas españolas de B2B, en general, salvo las grandes multinacionales y tal, en general están aquí en la frontera entre el nivel inicial y el gestionado. Es decir, que son empresas donde todavía el marketing, entre comillas, no se gestiona en el sentido de que no se fijan indicadores y cuadro de mando, no hay un modelo de seguimiento de ese cuadro de mando, no hay unas estrategias muy claras y tácticas asociadas para alcanzar esos objetivos con sistemática. No hay un equipo dedicado a la generación de demanda. Hay pocos recursos. Se trabaja, digamos, con pocos procesos y con poca metodología. Y, por supuesto, hay pocos datos de clientes y no hay todavía una cultura del dato, ¿no? Entonces, estar aquí en esta frontera significa que hay que evolucionar hacia el nivel gestionado. El nivel gestionado es empezar a tratar a marketing como cualquier otra política de la empresa, por ejemplo, la producción, con el mismo rigor. El rigor de planificar, el rigor de ejecutar, el rigor de medir, el rigor de analizar y mejorar, ¿no? Entonces, esto nos sirve un poco para ubicarnos dónde podemos estar, ¿no? De estos elementos facilitadores, estos que tengo aquí marcados ahora, objetivos, estrategia y tácticas, son los primeros elementos que tenemos que trabajar. Y el webinar de hoy va a poner foco en estos dos, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que trabajar son la fijación de objetivos, ¿no? En muchas empresas B2B, lógicamente pues, se conoce la parte final del funnel, ¿no? El volumen de contratación y el volumen de oportunidades que se generan. Muchas empresas B2B, pues, por supuesto, ya tienen un CRM y albergan esta información allí y registran ahí pues, todas las visitas y toda la información de los clientes. Y digamos que esta parte final del funnel pues suele estar relativamente bien trabajada en cuanto a información, ¿no? que disponemos, ¿no? Y luego ya la parte de arriba del funnel, es decir, saber los leads cualificados, que serían personas interesadas en nosotros, que han demostrado con datos que tienen un interés en nuestra compañía y que incluso hemos tenido a lo mejor hasta una discovery call para cualificar ese lead y validarlo. Aquí ya empieza a haber más problemas. Las empresas no registran muchas esta información, incluso no se orientan a conseguir leads cualificados. Y antes de los leads cualificados están los leads, que son simplemente aquellos que han demostrado algún interés basado en datos, pero todavía no están calientes, por así decirlo. Y antes de los leads, pues está lo que tiene que ver pues, con todo el tráfico, ¿no? Las visitas a nuestros medios, e incluso pues, conexiones digitales con personas objetivo, pues a través, por ejemplo, de LinkedIn o de emailing o lo que sea, ¿no? Y antes de eso estaría el mercado objetivo, ¿no? Entonces, fijaos que en todo este funnel, esto es un ejemplo, ¿no? En todo este funnel, que es un ejemplo, los datos que hay aquí son un ejemplo, tenemos tasas de conversión, ¿no? Pues aquí de las visitas a nuestros medios, un 20% pasan a dejarnos huella, que serían los leads. Nos dejan algún registro, alguna información. Esos leads se pueden calentar consumiendo más contenido y pasan a ser leads cualificados. De ahí pasan, de lead a lead cualificado en este ejemplo, pasan un 41%. Y de lead cualificado a oportunidades, fijaos, pasan un 67%. Y de oportunidades a contratos un 40%, ¿no?
Estos ratios que he puesto aquí no son descabellados, son un ejemplo, pero pueden representar ciertamente a algunas empresas. Claro, el reto está para muchas empresas B2B en fijar estos ratios por aquí arriba, ¿no? Los ratios de arriba del funnel. Si somos capaces de fijar esos ratios, porque ya tenemos una sistemática de marketing, de producción de contenidos, de campañas, tenemos herramientas, tenemos tecnología para medir las cosas y tal, podríamos ser capaces, con estos ratios, de, imaginad que estos ratios son anuales, con estos ratios tendríamos la capacidad de predecir el funnel en el año siguiente. Pero imaginaos que estos ratios son semestrales, pues podríamos predecir el funnel del siguiente semestre, ¿no? Podríamos predecirlo en función de los datos que tenemos por aquí arriba del funnel. Podríamos saber cuántos contratos vamos a tener a final del año con estos ratios, ¿no? Y la cuestión es, si en esta parte de arriba del funnel yo echo más gasolina, que echar gasolina pues tiene que ver con contenidos y campañas, fundamentalmente, ¿vale? Si echo más gasolina en la parte de arriba, pues sabré, con estas tasas de conversión, puedo llegar a saber cómo va a impactar eso en los contratos de abajo. Eso es lo que nosotros decimos un funnel predecible. Y un funnel escalable sería que echando más gasolina aquí arriba, en la parte de atracción y en la parte de generación de interés, echando más gasolina aquí arriba, pues tendríamos un funnel escalable. Podríamos multiplicar este funnel, ¿no? Por 2, por 3, por lo que fuera, ¿no? ¿Vale? Entonces aquí la cuestión, hay como dos cuestiones, ¿no? Por un lado, empezar a recopilar datos para tener todas estas tasas de conversión en el funnel, sobre todo en la parte de arriba, y luego la siguiente cuestión es qué es lo que tengo que hacer en la parte de arriba del funnel para que me lleguen leads cualificados y oportunidades, ¿no? Eso tiene que ver con esas estrategias de marketing digital B2B que vamos a ver ahora. Bueno, en cuanto a las estrategias de generación de demanda B2B, fijaos que hay como, históricamente hay un enfoque relacional para generar demanda, que es el enfoque ligado al equipo comercial, que el equipo comercial pues tiene sus tácticas para conectar con la gente, ¿de acuerdo? Tácticas, por ejemplo, como la llamada puerta fría, ¿no? El típico tarjetero para hacer esas llamadas, eventos que pudiéramos hacer, el mail directo incluso pues, eventos tipo ferias o lo que sea, ¿no? Este enfoque relacional es un enfoque que en los últimos años pues, está siendo menos relevante para generar demanda por dos razones. Uno, por el cambio de comportamiento de los clientes que son cada vez más digitales y que no quieren contactar con el equipo comercial hasta que no se hayan educado bien sobre lo que necesitan. Y dos, por la pandemia, ¿no? Y en estos momentos el enfoque de marketing digital para muchas empresas es la primera fuente de generación de demanda, ¿no? Este enfoque también se puede subdividir a su vez como en dos tramos, ¿no? Por un lado, lo que llamaríamos la era digital 1.0, que pues, esto tiene que ver con trabajar la web, trabajar los webinars, trabajar el email marketing más o menos automatizado, trabajar las landings. Este es un enfoque que ya muchas empresas B2B tienen, más o menos tienen, ¿no? Y que les sirve para generar demanda. Y luego empieza a haber ya otro enfoque que es un poquito ya más sofisticado, más avanzado, que es lo que se llama el enfoque de la era digital 2.0, que tiene que ver con el marketing por cuenta. Tiene que ver con el marketing por cuenta y el marketing omnicanal, por cuenta. ¿De acuerdo? Estos enfoques tienen asociados pues, tres estrategias básicamente, ¿no? El enfoque para la era digital 1.0 se le suele llamar Lead to Revenue, que este es un enfoque que inventó o acuñó una empresa de análisis que se llama Forrester hace ya pues, más de 15 años y es un enfoque pues, muy trillado y muy utilizado, que funciona, pero tiene también ventajas e inconvenientes, ¿no? Luego está el enfoque de marketing por cuenta, que se llama ABM, que es el enfoque súper de moda ahora, el enfoque que todas las empresas B2B pues están mirando, ¿no? Y este es un enfoque mucho más sofisticado, que va mucho más a buscar las cuentas objetivo y sobre esas cuentas a hacer campañas a los contactos, decisores o prescriptores de esas cuentas
con una estrategia multicanal, ¿vale? Y luego está un enfoque que tiene un poquito de todo, es el enfoque del prospecting digital, que tiene una parte relacional, sobre todo del tema de las llamadas, el tema de los mails directos. Tiene una parte también que puede pertenecer al mundo del lead to revenue, pues vinculada a los formularios, a la web, incluso a las campañas de emailing. Y tiene también una parte de ABM porque el prospecting digital pone foco en algunas cuentas objetivo o una serie de cuentas objetivo y se puede utilizar también para el prospecting un enfoque de omnicanal, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito cada uno de estos tres enfoques, lead to revenue, ABM y prospecting, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poquito cada uno de ellos, ¿no? Fijaos hasta qué punto es importante la generación de demanda digital. Esto es una estadística del año pasado en Estados Unidos. Generación de demanda vía marketing digital, ¿no? Según facturación de la empresa. Y entonces aquí estamos viendo que si la empresa factura de menos de 5 millones, 30% de la demanda viene de marketing. Si factura entre 5 y 20, 50%. Y luego por aquí ya veis 30%, y ya si factura más de 250 millones parece que la generación de demanda digital baja bastante, baja hasta ser el 10%. El 90% restante pues seguramente tiene que ver con otro tipo de estrategias pues seguramente más relacionales, ¿no? Y aquí la misma estadística, pero vista desde el volumen medio de pedido del contrato, ¿no? Fijaos que para contratos relativamente pequeños, hasta 50.000 euros, pues el marketing digital probablemente es la primera fuente de generación de demanda. A partir de 50.000 hacia abajo ya no es la primera fuente. Aquí veremos otra gráfica más adelante, veremos que prospecting, que no está metido aquí, el prospecting digital no está metido en esta gráfica ni en la anterior. El prospecting puede ser muy relevante en el tramo entre 50 y 100.000 euros, y 250.000 euros, perdón. Bien, ¿cómo aplico estas tres estrategias? ¿Dónde las ubico? En esta transparencia tenemos aquí en esta gráfica el tipo de cuentas que puede tener una empresa B2B. Normalmente una empresa B2B, normalmente, tiene esta estructura, ¿no? 20% de clientes da un 80% de las ventas, normalmente. Luego tiene también lo que se llama cuentas nominadas, es decir, cuentas que sabemos quiénes son, algunas que son clientes y otras que son aspiracionales o prospects, ¿no? Y luego puede haber cuentas desconocidas que a priori no sabemos cómo se llaman y que de repente nos hacen un pedido, ¿no? Pasaban por allí y nos hacen un pedido, pero que no las esperábamos, ¿no? Y normalmente son cuentas, pues, normalmente más pequeñas, ¿no? ¿Dónde aplica cada uno? Lead to revenue, la verdad es que aplica a todas. Lead to revenue, que ahora veremos lo que es. Esta es una estrategia que aplica a todas, ¿vale? Marketing por cuenta, esta es una estrategia que aplica sobre todo a cuentas nominadas, que sabemos cómo se llaman, ya sean clientes y queremos fidelizarlas o ya sean aspiracionales. Pero tiene mayor retorno aquí, en la parte de arriba. Cuanto más crítica es la cuenta, más importante es el marketing por cuenta. Y luego está el prospecting, que es una estrategia que a nosotros nos encanta porque es muy agradecida, que, bueno, pues que sirve sobre todo para trabajar este ámbito de captura de prospects, ¿de acuerdo? Vamos a ver las tres, vamos a ver un poquito unas pinceladas de cada una de ellas, ¿no? Vamos a ver Lead to Revenue. Lead to Revenue, esta es una estrategia, como os decía, que lleva ya varios años, que muchas empresas B2B ya están empezando a trabajar y que básicamente consiste en trabajar lo que se llama el inbound y el outbound. El inbound, para que nos entendamos todos, es cómo hago para que me encuentren y se queden en mi página web, y eso tiene que ver con trabajar el SEO, trabajar contenidos, especialmente contenidos, ¿de acuerdo? Y luego está el outbound, que es el de yo voy a buscar, y voy a buscar con publicidad, voy a buscar con publicidad en diferentes sitios, ¿no? Puede ser en el buscador, en páginas web, en redes sociales. Tiene que ver también con el emailing y tiene que ver también pues, con los eventos y tal, ¿no? Entonces, estas dos tácticas de inbound y tácticas de outbound se pueden combinar, se deben combinar. Las dos cosas son importantes. La dicotomía entre inbound y outbound yo creo que no tiene mucho sentido. Las dos son importantes, las dos se complementan.
¿vale? Y de lo que se trata es, con estas dos tácticas, es de que cuando llegue alguien aquí al funnel, porque ha venido por el SEO, por ejemplo, pues le vayamos dando de comer contenido para generar interés, más contenido, hasta que está muy caliente y está preparado para una visita comercial. Ese es el reto que tiene el Lead to Revenue, ¿no? El de acompañar al contacto en este funnel, acompañarle con contenido personalizado y contenido de valor y poner call to actions, o sea, unas pequeñas trampas para que nos dé sus datos y podamos personalizarle la entrega de contenido de valor, ¿no? Ese es el reto que tiene Lead to Revenue. Lead to Revenue es una estrategia que es muy eficiente si le metemos una tecnología de automatización que nos permite sacar el score o el scoring, ¿no? El score es esto, ¿no? Nosotros podemos saber, una persona que está en el funnel, podemos saber con esta tecnología, si es una persona que está en nuestra base de datos y ha consumido ya anteriormente algunos contenidos, podemos saber todo, podemos saber cuántas veces nos ha visitado en la web. Este es un ejemplo, esta persona nos ha visitado una vez, ha visitado 5 landings, no ha entrado ni por búsqueda orgánica ni por búsqueda de pago. Le hemos enviado 20 emails, ha abierto 11, ha pinchado en 4, se ha bajado 4 vídeos, no ha venido a ningún webinar, ha visto un formulario pero no lo ha enviado y no ha hecho caso en las redes sociales, ¿no? Todo esto es posible con tecnología de automatización. Fijaos que aquí abajo aparece que tiene un score de 54. En nuestro sistema, cuando alguien pasa de 50, automáticamente, si esta persona, supongamos que con un 54 estaría aquí en esta etapa del funnel, por aquí, perdón, en esta etapa del funnel, en la etapa de aquí abajo, a nosotros automáticamente nos llega una alarma al CRM que nos dice que es una persona que ha consumido mucho contenido en 6 meses y que está preparado para una llamada comercial con alta probabilidad de conversión en oportunidad, porque estadísticamente lo sabemos por los datos, ¿no? Entonces nos llega una alarma y entonces en esta alarma pues, el siguiente paso es llamar para generar esa visita comercial, ¿vale? Bueno, eso era Lead to Revenue. ABM es la otra estrategia alternativa que ABM, voy un poquito para atrás, ABM está aquí, ¿no? ABM es una estrategia que nos va a permitir hacer un marketing por cuenta a estas cuentas nominadas, que sería un marketing, si queréis, un poquito más masivo, y nos va a permitir también trabajar a estas cuentas que están por aquí arriba, que digamos es el atún, ¿no? De 300 kilos, ¿no? No sé cómo decir. Es una cuenta que es súper crítica para el negocio, que sería un marketing muy de cirugía, ¿no? ¿Vale? ABM valdría para las dos, tanto para trabajar un poquito más a escala todas estas cuentas nominadas, como para trabajar esta cuenta que sea muy gorda, ¿no? ¿Vale? Vamos a ver qué es esto de ABM. Pues ABM es esto, ¿no? Si Lead to Revenue era un funnel, pues ABM suele ser un funnel invertido, es decir, partimos de una cuenta objetivo donde queremos entrar o queremos expandirnos. A partir de ahí identificamos los contactos clave a nivel de prescripción, de decisión o incluso de usuarios finales pues, de nuestro producto o de nuestro servicio. Y a partir de ahí trabajamos una serie de campañas personalizadas para esos contactos, ¿de acuerdo? Y normalmente se entregan contenidos diferentes para los prescriptores y contenidos diferentes para los decisores, ¿de acuerdo? Y esas campañas personalizadas últimamente se están trabajando, pues, fijaos, campañas de ads basadas en la IP, es decir, hay tecnología que nos permite mandar una campaña exclusivamente a empleados de una empresa que en base a la IP, ¿de acuerdo? El retargeting en Facebook y en Instagram, el remarketing en Google, el emailing si tenemos los datos y la aceptación, ¿no? El marketing en LinkedIn, pues tanto lo que serían conexiones de primer nivel para luego darles contenido de valor hasta que consigamos una discovery call, o lo que sería la publicidad también dentro de LinkedIn, e incluso la personalización web en tiempo real, ¿de acuerdo? Tú puedes personalizar la web en tiempo real en función de quién te visita si tienes ciertos datos, ¿no? Entonces, a partir de ahí se trabaja esa campaña. Normalmente esta campaña también se suele vincular con llamadas del equipo comercial
para ver cómo evolucionan. Estas campañas también suelen acabar pues, con algún webinar, algún evento, landing page, por supuesto, de descarga de contenidos y tal. Y luego viene la evaluación de los resultados, que tiene que ver, hay dos vías. Una, si hemos expandido esas relaciones y si esas relaciones han demostrado más vinculación con nosotros, eso se puede medir con el score, tanto de la empresa a nivel global como de cada una a nivel particular. Y luego si hemos aumentado el pipeline o las ventas, ¿no? Normalmente las campañas de ABM llevan tiempo, son campañas de varios meses, ¿vale? Son campañas que tienen que acompañar al equipo comercial para conseguir sus objetivos comerciales y exigen un alineamiento muy, muy fuerte entre marketing y ventas, de tal manera que, bueno, pues que trabajan juntos, codo con codo, y comparten los objetivos, ¿de acuerdo? Objetivos e incentivos. Bueno, vamos a ver lo que es el prospecting. El prospecting 2.0, esta es una estrategia que yo creo que, digamos, el primer enfoque metodológico de esta estrategia del prospecting 2.0, yo creo que lo acuñó Salesforce hace, pues, no sé, 10 o 12 años. Y luego a partir de ahí se han ido generando distintas versiones y distinta literatura, ¿no?, alrededor de esto, ¿no? Es un enfoque metodológico que ya se utiliza no solo en el mundo IT, también se utiliza en el mundo industrial, en el mundo de servicios profesionales, en fin, en todo el mundo B2B de venta, digamos, sofisticada, de producto sofisticado o de servicio sofisticado, se puede utilizar en general prospecting si pasamos de ciertos niveles de facturación, ¿no?, por contrato, ¿no? Vamos a ver en qué consiste esto. Pues consiste en lo siguiente. El prospecting consiste en, yo parto, digamos, de un mercado objetivo. Recordad que el prospecting lo aplicábamos a capturar cuenta nueva. Cuenta nueva que sabemos cómo se llama, pero no tenemos ahí relaciones. Entonces, aquí en la parte de estrategia dimensionamos ese mercado y dimensionamos qué objetivos perseguimos. Pues queremos conseguir tanta contratación, tantas visitas comerciales, tantos leads, pues esos son los objetivos, y esa es la parte, digamos, inicial de estrategia, ¿no? Después de eso, lo que hacemos es identificar a las personas clave de esas cuentas objetivo, que eso es lo que se llaman los ICPs en inglés, perfil de cliente ideal, ¿no? Entonces, ¿cómo los identificamos? Pues aquí hay un trabajo de investigación muy importante, y que hay que hacerlo bien, porque si no, luego lo que viene a continuación pues no va a funcionar. Un trabajo de investigación con bases de datos de pago, y la base de datos más popular y más actualizada y más barata, pues ahora mismo es Sales Navigator de LinkedIn, ¿no? Entonces, que nos deja segmentar bastantes cosas, ¿no? Entonces ahí trabajamos en la identificación de esos contactos, los perfilamos bien, guardamos esa lista cuando la tengamos ya redonda y fina, y trabajamos una conexión digital con esos contactos, ¿vale? Y esa conexión digital normalmente es por email dentro de LinkedIn, e incluso puede ser por email fuera de LinkedIn, con matices, porque en función de cuál sea el tipo de contenido que envías, pues hay que tener en cuenta la GDPR o no, ¿vale? Los emails, hay herramientas para capturar los emails de las personas, ¿vale? Y luego estaría, una vez que le hemos empezado a dar contenido de valor a este contacto y empezamos a tener esas conexiones y vamos viendo los datos, sobre aquellos que muestren cierto interés, hacemos lo que se llama la Discovery Call de 10 minutos para validar que es un lead, es decir, que es una persona dentro de una cuenta objetivo, que es un decisor o un prescriptor, y le preguntamos si está preparado para una reunión de carácter más comercial, ¿no? Y si es que sí, pues se hace la reunión comercial, y si es que no, pues se le mete, si es que no, porque ahora mismo no procede, pues se le mete en un programa de nutrición, digamos, automatizada, ¿no?, para que le vayan llegando contenidos de manera secuenciada y no se olvide de nosotros, ¿no? Todo esto, que lo he contado así de manera rápida, requiere una sistemática, requiere un equipo de personas dedicadas exclusivamente al prospecting. Ojo, no se recomienda que sea el equipo comercial, porque el equipo comercial en general pues no le gusta prospectar
y en general no tienen tiempo para prospectar, ¿vale? Entonces se requiere un equipo específico y se requiere después pues, un cuadro de mando y ciertas tecnologías que nos pueden ayudar a hacer esta prospección, ¿no? Y un modelo de seguimiento intenso, un modelo de seguimiento semanal, ¿de acuerdo? Normalmente esto es un ejemplo real de un cliente nuestro. En 4 meses, este cliente tenía 1.126 contactos en cuentas objetivo, eran unas 230 cuentas o 240. De ahí, aplicando las conexiones digitales, consigue contactar con 903. De ahí, 102 muestran interés basado en datos. De esos 102 se llegan a cualificar 52. Y de esos 52 pasan a oportunidad 28. Esto en 4 meses. Claro, podemos decir, oye, 28 sobre 1.126. Realmente, claro, 28 oportunidades que normalmente responden a 28 contactos, normalmente, ¿no? Suelen ser en empresas diferentes, ¿no? Entonces, aquí el ratio no es tanto 28 entre 1.126, sino 28 entre las 230 o 240 cuentas que había aquí, ¿no? Estamos hablando entonces de cifras aproximadamente, ¿no? Cercanas o un poquito superiores al 10%, ¿no? ¿Vale? Esto en 4 meses, esto es un caso real. No os toméis estas cifras como una regla matemática, porque aquí hay muchas variables que afectan, ¿de acuerdo? Muchas variables, desde la calidad de los contenidos, el perfil de las personas que hacen los envíos en LinkedIn, el seguimiento que hagas, muy importante el seguimiento. En prospecting es súper importante el seguimiento y conseguir una discovery call pues puede llevar entre 6 y 9 intentos, ¿vale? Entonces la persistencia a mí es la palabra clave, yo creo, que me gusta, ¿no? Aplicar al prospecting, ¿no? Bueno, fijaos qué importante es el prospecting. Antes os había dicho el marketing digital, lo importante que es para generar demanda. Os pongo aquí el prospecting al lado, ¿no? En función de la venta media del pedido, ¿no? ¿Vale? Entonces, fijaos que para pedidos de menos de 25.000 euros, es una estadística americana, bueno, pues que hay que coger así con pinzas, ¿no? Pero bueno, la fuente es sólida, ¿eh? Esta fuente es muy sólida, esta es una consultora extraordinaria de prospecting en Estados Unidos y que genera muchísimo contenido de valor y publicaciones también, ¿no? Libros, ¿vale? Entonces, en Estados Unidos, fijaos, prospecting para pedidos de menos de 25.000 euros, pues es la segunda fuente, pero ya en pedidos que están entre 25, digamos, 25 y 250.000 euros, el prospecting puede ser la primera fuente de generación de demanda en B2B, ¿de acuerdo? El prospecting digital, ¿de acuerdo? Y fijaos que en lo que sería más de 250.000 de pedido, pues también prospecting supera a marketing digital, ¿no? Entonces, ojo con el prospecting porque puede ser una gran fuente de generación de demanda y, bueno, pues que sepáis que requiere cierta sistemática y que es una fuente que combina un poquito pues una estrategia relacional con una estrategia digamos, de la era digital 1.0 con una estrategia incluso de la era digital 2.0. Combina un poquito, puede combinar un poquito los tres enfoques, ¿no? Que veíamos al principio, ¿no? Bueno, llegados a este punto, yo en mi empresa quiero avanzar en estos temas. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues primero, saber dónde estás. Saber dónde estás significa hacer un diagnóstico. Oye, yo quiero ir al punto B, pero para ir al punto B tengo que saber cuál es el punto A, dónde estoy. Pues eso requiere un diagnóstico. Tienes que, esos niveles de madurez que hemos enseñado al principio, pues situarte, oye, ¿dónde estoy? Y ver qué elementos me hacen falta, ¿no? Para avanzar. A partir de ahí, yo diría que lo prioritario es definir objetivos, esos objetivos que veíamos de contratación, cómo escalan hacia arriba en objetivos de oportunidades y leads, y luego definir las estrategias para llegar a esos objetivos, que básicamente hemos hablado aquí en el seminario de que hay 3. El lead to revenue, el marketing por cuenta y la prospección. Los 3 se pueden combinar, los 3 se deben combinar, y luego el mensaje es empezar ya, y empezar rápido. Aquí es más importante la velocidad que la precisión y equivocarse rápido y barato, ¿vale? Pues en principio
yo creo que está todo el mundo conforme. Ha estado muy bien la presentación, Juan, gracias. Gracias a vosotros. Me quedo con ese titular que has dado de ojo con el prospecting, porque es cierto que Que requiere, sí, que requiere. que es un enfoque que puede dar muchas alegrías Exacto, a la empresa B2B. exacto. Muy bien, pues gracias a todos y hasta la próxima. Eso es, muchas gracias y nos vemos en la siguiente.